Vamos a orar, amén. Vamos a ponerlo en las manos del Señor. Precioso, que es lo que tenemos que hacer cada día, ¿no? En cada segundo poner nuestra vida en las manos de nuestro Señor Jesucristo. Bendito Padre, precioso eres tú, Señor, alabado sea tu nombre, Señor. Nos encomendamos en tus manos, Señor, porque necesitamos que tú nos estés hablando, Señor. Venimos a escucharte, Padre. Necesitamos de ti, Señor. Nuestras almas están hambrientas y sedientas, Padre, y sabemos que para nosotros es segura, Padre, toda tu palabra, segura toda exhortación, Señor, seguro, Padre Santo bendito, toda esa demostración de cariño que tú haces hacia nuestra vida, Padre. Por eso venimos a ti, Padre Santo, en esta hora, clamándote que seas tú, Señor, hablando, Padre Santo, con cada uno de nosotros, Señor. Que seas tú ministrando en cada uno de nosotros el entendimiento, Señor, que cada uno necesita recibir, Padre, a través de tu Santo Espíritu, Señor. Padre, estamos delante de ti, Señor, y para ti, Padre Santo bendito, no hay nada oculto, Padre. Tú nos conoces, tú sabes cómo venimos, Padre Santo, en el nombre de Jesús, mi Señor. Ahora seas tú glorificándote grandemente, Padre bendito, en el nombre de Jesús, mi Señor, y tomando el control de todas las cosas, Padre Santo precioso, en el nombre de Jesús, mi Señor, para que realmente, Padre bendito, en el nombre de Jesús, mi Señor, seas tú, Padre, y solamente tú, Padre. Atamos y amarramos nuestra carne, llevamos cautivo, Padre Santo bendito, todos nuestros pensamientos, mi Señor. Atamos y amarramos todo espíritu inmundo, todo demonio que quiere interferir, Padre Santo bendito, con nuestras mentes, distraernos, perturbarnos, Señor, en el nombre de Jesús. Padre, tómanos en tus manos, Señor, tómanos en tus manos, Padre, apartando toda cosa, Señor, para que realmente, Padre Santo precioso, así como un bebé se alimenta, mi Señor, en los brazos de su madre, así podamos estar en tu presencia, Señor. Te rogamos lo mismo, Padre, para todos aquellos que dispongan su corazón para escuchar luego, Padre Santo bendito, no solo para los que estamos aquí, Señor, sino para los que escuchan por YouTube, por Facebook, Padre, que tu palabra sea administrada de igual manera, al igual que estas oraciones, Padre. Mi Señor, lleva sanidad a todo el que está enfermo, Padre. Lleva entendimiento, Padre Santo, a todo aquel que está confundido, Padre Santo. En el nombre de Jesús, libera, Padre, rescata, Señor, redarguye, reprende, exhorta, Padre Santo, en el nombre de Jesús, mi Señor. Sabemos, Padre Santo, Padre amado, mi Señor, que para todo aquel que anhela la salvación, mi Señor, toda exhortación y reprensión, Señor, es bálsamo, mi Señor, es seguridad, Padre, en el nombre de Jesús, mi Señor. Por eso habla con nosotros, Señor, habla con nosotros y con cada uno de los que dispongan el corazón, Señor, en el nombre de Jesús, Padre, y sea tu palabra ministrada hasta lo más profundo de nuestro ser, Señor. Padre, como dice tu palabra allí en Hebreos 4:12, Señor, que ella es más cortante que toda espada de doble filo que penetra, mi Señor, hasta partir el espíritu y el alma, Señor, Padre. Y también dice, Señor, que no hay cosa creada que no sea manifiesta ante ella, Señor. Por eso en el nombre de Jesús, Padre, te rogamos, mi Señor, que podamos estar en tu presencia, Señor, en el nombre de Jesús, porque a la luz hemos venido, Señor, para que sean manifiestas todas las cosas que no son de tu agrado, Señor. En el nombre de Jesús, Padre, gracias, Señor, gracias, Padre. Te amamos, mi Señor, y necesitamos amarte cada día un poco más, mi Señor, como tú debes de ser amado, Padre. Mi Señor, levanta en cada uno de nosotros, mi Señor, verdaderos adoradores, Señor. Que no te adoremos solamente cuando cantamos alguna alabanza, Señor, sino que nuestra vida sea adoración para ti, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, ayúdanos, Padre. Socórrenos, sálvanos, mi Señor. En el nombre de Jesús, Padre, gracias te damos, Señor. Amén. Precioso el Señor. Alabado sea su nombre. Bendito el Señor. Vamos a comenzar hoy en Hebreos. Bendito el Señor. Vamos a ir a Hebreos 12. Bendito el Señor. Santo y poderoso Padre. Gloria a Dios. Alabado sea su nombre. Bendito el Señor. En Hebreos 12:1 dice, puesto los ojos en Jesús, y a continuación en el 12:12, en mi Biblia al menos, ¿no? Que son subtítulos que han sido puestos, ¿verdad? Es una continuación de la palabra. Dice, los que rechazan la gracia de Dios. Amén. Amén. Dice ahí, por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado, ¿sí?
Dice por lo cual, cuando comienza ahí en el 12, amén. Y antes, como estábamos comentando recién, el subtítulo que pone son puestos los ojos en Jesús, ¿sí? Y nos exhorta realmente en el 12:5 dice, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Amén. Y recordemos que en el culto pasado que estábamos compartiendo, también compartimos en Apocalipsis, el Señor dice que a todo el que ama, Él exhorta, ¿verdad? Y es una demostración de amor cada exhortación del Señor, ¿verdad? Entonces dice, en base a eso, dice, por lo cual, ¿sí? Nos ama, nos reprende, nos exhorta, por lo cual levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas. Levantad las manos caídas, o sea, cuando uno está en desánimo, baja los brazos, ¿no? Cuando uno dice, no bajes los brazos, sigue luchando. Bueno, levante las manos caídas, o sea, no desistamos, sigamos adelante, ¿verdad? Dice, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas. Las rodillas tienen que doblarse, tienen que ser flexibles, ¿verdad? No pueden paralizarse nuestras rodillas. Tenemos que poder ir a la oración con más facilidad. Tenemos que vencer, como nos hablaba en la palabra del Señor, en Apocalipsis, vencer ¿qué? Nuestra carne, nuestras voluntades, ¿verdad? Así que dice, por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas. Es como un aliento del Señor, ¿no? No desmayes, sigue adelante. Dice, y haced sendas derechas para vuestros pies. Haced nosotros, haced sendas derechas para vuestros pies. O sea, miremos dónde caminamos, ¿no? Dice, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Supóngase que tenemos un defecto al caminar, que nuestra piernita derecha va como dando vueltitas. Si veo que hay personas que se quiebra o algo y queda la pierna como dura, ¿no? Entonces camina con un cierto meneíto, digamos, con cierto movimiento así, y que si no se endereza, como que se va yendo, ¿no? Se va yendo porque tiene ese defecto. Bueno, el Señor nos dice que hagamos nosotros sendas, dice, derechas para vuestros pies, ¿no? Pero también nos dice, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado, ¿no? O sea, oblígate a caminar en rectitud para que lo cojo que tú tienes sea sanado. No justificándonos a nosotros mismos, sino enderezando nuestra senda. ¿Y cómo? Venciéndonos a nosotros mismos y que sanamos nuestra cojera. ¿Sí? O sea, dejamos de hacer nuestra voluntad y caminamos derechito. Como el Señor cuando nos habla del yugo, ¿verdad? Con el yugo nadie se puede torcer. El Señor nos habla del arado. Cuando ponemos el arado no podemos estar mirando para los costados, derechito, ¿verdad? Entonces dice, haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado, ¿sí? O sea, si tenés alguna cosa torcida, enderezala. Es sencillo. Dice, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Amén. Seguid la paz con todos. ¿Sí? Nosotros tenemos que ser pacificadores. Y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Recordemos también, ¿no?, que el Señor nos exhorta a través de su palabra a no participar de las obras de las tinieblas para que éstas sean infructuosas en nuestra vida. Y aprendíamos, ¿no?, a través de la prédica que hacía el pastor, que nos enseñaba que el participar de las obras de las tinieblas es cuando también nosotros, o sea, no es que simplemente vayamos a hacer lo que hacen, pero muchas veces terminamos participando porque nos cargamos con las cosas que suceden a nuestro alrededor o las personas que nos rodean nos cargan, permitimos que pasen esas cosas, ¿verdad? Entonces, bloqueando eso o sabiendo reaccionar en la manera que el Señor nos enseña, no participamos de esas obras de las tinieblas y entonces sí son infructuosas en nuestra vida. Amén. Así que dice, y la santidad sin la cual nadie verá al Señor, y de esa manera cuidamos nuestra santidad. Muchas veces nuestra santidad se ve manchada, no porque nosotros vayamos a cometer pecado, ¿no? Digamos que hay dos tipos de pecado. Uno de acción, que es uno, por ejemplo, lo que hace, por ejemplo, yo después de años de evangelio agarro y prendo un cigarro. Estoy yo haciendo un acto, prendiendo un cigarro, ¿no? Es un acto, eso es un pecado de acción, algo que yo hice. Pero también están los pecados de omisión, que es lo que uno no hace, ¿no? Recordemos que en Santiago 4:17 dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado por pecado.
¿sí? Yo puedo mantenerme quietito, ¿no? No estoy haciendo pecado, pero si no estoy haciendo lo que el Señor me manda, sí estoy pecando también. Entonces es un pecado de omisión. No estoy haciendo lo que el Señor me manda. No estoy cometiendo un pecado de acción, pero sí de omisión, ¿verdad? Y acá dice, sin la cual nadie verá al Señor, la santidad. Entonces, por ejemplo, en un momento está todo bien, ¿no? Y el ambiente que me rodea empieza a cargarse, hay problemas, discusiones, ¿sí? Si yo permito que esas obras de las tinieblas den fruto en mí, ¿sí? Yo estoy cometiendo un pecado de omisión. ¿Por qué? No estoy velando, no estoy reprendiendo, me estoy contaminando, ¿sí? Entonces las obras de las tinieblas dan fruto en mí, me cargué, me enojé, me molesté, dio fruto en mí, ¿ya? Me picó la serpiente, ¿verdad? Entonces es un pecado de omisión, no estoy haciendo lo que tengo que hacer, ¿verdad? Y nuestra santidad se ve manchada, ¿sí? Por esas obras de las tinieblas que al nosotros darle lugar ya no son infructuosas, sino que dan ese fruto, nos cargamos. Nos preocupamos por cosas que no nos tenemos que preocupar, amén. Dice en el 15, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Después vamos a prestar especial atención en este versículo, ¿verdad? Pero vamos a detenernos y a mirar que dice, mirad bien. Y el culto pasado nosotros leíamos la definición de lo que era mirar, que no es mirar como uno mira, yo qué sé, un partido de fútbol o los pajaritos, las flores. No. Mirar, ¿sí? Decía en el diccionario, dirigir la vista a un objeto, observar las acciones de alguien, revisar, registrar, tener en cuenta, atender, pensar, juzgar, inquirir, buscar algo o informarse de ello, concernir, pertenecer, tocar, cuidar, atender, proteger, amparar o defender a algo o a alguien, tener un objetivo o un fin al ejecutar algo, tener algo en gran estima y complacerse con ello, tener mucho amor y complacerse en las gracias o en las acciones de alguien. Es una definición un tanto amplia, ¿verdad? Mirar quiere decir muchas cosas. El subtítulo en el 12.1 dice, puesto los ojos en Jesús, miremos a Cristo, amén. Y acá nos dice, mirad bien, o sea, escudriñemos bien, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados, ¿verdad? Muchas veces nosotros pensamos que la raíz de amargura puede ser algo que nosotros no superamos, que hay ahí, ¿verdad? Pero no nos olvidemos de la parábola cuando el Señor nos habla del trigo y la cizaña, ¿sí? Y muchas veces comparamos el trigo y la cizaña con las personas que están adentro de la iglesia. Pero ¿quién había sembrado la cizaña? El enemigo, ¿verdad? Y muchas veces en nuestro corazón, aunque hayamos superado cosas y estamos bien, el enemigo siempre está tirando semillitas, darditos. Cuando, en el momento que nosotros, como hacíamos referencia en el versículo anterior, damos lugar a las tinieblas, ¿sí? La semillita cayó, prendió ahí, ¿viste? Quedó ahí. Entonces puede realmente crecer, brotar, dice, una raíz de amargura, de una semillita que quedó ahí, una desconfianza, una cosita, una nadita. Vimos que hay semillas grandes y semillas chicas, y vamos a mirar todas las semillas, son de distintos tamaños. A veces una semilla insignificante, ¿no? Da fruto y es algo grande, como dicen la semilla de mostaza, y la comparan con la fe, ¿no? Si tuviera fe como un granito de mostaza, ¿no? Y la mostaza después crece. Pero hay semillas chiquitas también que dan otras cosas grandes y puede ser una semilla
fea, mala, ¿verdad? Como una raíz de amargura. Entonces dice, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Por eso nosotros tenemos, en el momento de que viene un mal pensamiento, lo que sea, cualquier contaminación de afuera, nosotros tenemos que saber cómo reaccionar. Primero rechazando, yendo a las rodillas, pidiéndole al Señor que no quede nada de eso, ¿verdad? Pues imagínense que, no sé, a mí me viene un susurro, un mal pensamiento, ¿no? De que puede estar pasando tal cosa, y yo lo dejo ahí. Y no pasa nada, y pasan los días. A los días vuelve ese pensamiento otra vez, pero más fuerte, ¿no? Y yo medito en eso. No voy a comprobar las cosas, lo medito, ¿sí? Pero ya le di lugar. Eso prendió, esa semilla prendió. Y puede ser algo muy grande que genere esta raíz de amargura, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que ir directamente a la fuente. O sea, pienso que puede ser, bueno, Señor, muéstrame. Si es así, si no, borra, saca esto, pero llevarlo al Señor. No dejarlo ahí como, si será, si no, no. Nosotros tenemos que ir en lo cierto, en lo seguro, en la senda derecha. No por si acaso, ¿verdad? Entonces dice, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. La raíz de amargura no solo nos mata a nosotros, sino que contamina, lastima, duele, ¿verdad? En el 16 dice, no sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura, porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad, y al sonido de la trompeta, y a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más, porque no podían soportar lo que se ordenaba. Si aún una bestia tocare el monte, será apedreada o pasada con dardo, y tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo, estoy espantado y temblando, ¿sí? Esto era como Dios se presentó al pueblo de Israel, ya lo hemos tocado en otras prédicas, ¿verdad? Incluso hemos ido al Viejo Testamento para ver realmente cómo fue eso que sucedió ahí cuando Dios se hace presente así ante el pueblo de Israel. Era algo que atemorizaba. Y ni aún así el pueblo de Israel fue obediente. Ni aún así, ¿verdad? Dice, si no, dice en el 22, que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. A eso nos hemos acercado, a nuestro Señor Jesucristo, a la gracia de Dios, ¿sí? Por eso dice, los que rechazan la gracia de Dios. Nosotros nos hemos acercado, dice, al trono de gracia para hallar el oportuno socorro. Nos hemos acercado y tenemos un sumo sacerdote que intercede por nosotros, que fue tentado en todo, que conoce nuestras debilidades, ¿verdad? No es como se presentó Dios al pueblo de Israel, sino que realmente en su amor y su misericordia Dios envía a su Hijo y nos da esta gracia, ¿sí? Si Dios no perdonó, ¿no? Y lo dice ahora, creo, más adelante, a aquellos, ¿no?, que vieron todo eso y no tuvieron temor, ¿será que perdona a los que realmente rechazan esta gracia en la cual su Hijo, ¿no?, ofrece este sacrificio por cada uno de nosotros, ¿verdad? Dice ahí en el 25 de nuevo, mirad, que no desechéis al que habla, ¿sí? O sea, no a mí, yo no, el Espíritu Santo, nuestro Señor Jesucristo, la palabra, el verbo hecho carne. Mirad que no desechéis al que habla, porque, amén, aquí lo dice, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra,
mucho menos nosotros si desecharemos al que amonesta desde los cielos, ¿sí? Dice, la voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo aún una vez, y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Y esta frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas movibles, como cosas hechas para que queden las inconmovibles. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella, o sea, mediante la gratitud, sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. ¿Sí? Si bien nosotros nos hemos acercado al trono de gracia, en el cual no tenemos excusa, el Señor nos dice y nos recuerda, Él es fuego consumidor, Él es Dios, es el mismo de ayer, de hoy, de siempre. Si no perdonó a unos, tampoco perdonará a otros, amén. Y nos habla de cosas inconmovibles y cosas móviles. Y este Dios tan grande y precioso llama cosas móviles a todo lo que nuestros ojos ven, porque dice, la tierra pasará, pero mi palabra no pasará. La tierra va a ser deshecha, pero la palabra del Señor permanecerá, ¿verdad? Entonces dice, aún una vez, dice ahí en el 26, en la última parte, aún una vez y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Y esta frase, aún una vez, indica la remoción, ¿sí? O sea, yo cuando voy a remover algo, lo saco, lo arranco, ¿verdad? La remoción de las cosas movibles, ¿sí? Y por ejemplo, nosotros acá en la tierra decimos que tenemos cosas que se mueven, como una mesa, una silla, nosotros la agarramos y la movemos, y una casa no se mueve. Pero para nuestro Dios, todo esto que nosotros vemos se mueve. Él removerá todas las cosas, ¿verdad? Todas las cosas esas son movibles. ¿Y qué es lo inconmovible? ¿Sí? Lo que no se mueve, lo que no cambia. Él es el mismo de ayer, de hoy, de siempre. Su palabra es la misma. Es fiel, verdadero. Eso no se mueve, eso no cambia. Amén. Dice en el 28, así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud. ¿Por qué el Señor dice que es la roca? Una roca no se mueve a menos que la mueva Dios. Una roca no se mueve, ¿sí? Una casa no se mueve. Y hoy en día hemos visto que levantan las casas y las trasladan, ¿verdad? Pero una roca no se mueve. Dios mueve todas las cosas, amén. Él es la roca. Dice, así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud, seamos agradecidos. Dice el Señor en varios pasajes de la palabra que demos gracias en todo y por todo. Gracias por todo lo que viene a nuestra vida, recordando que la palabra dice también que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Todas las cosas. No dice algunas o no dice excepto, no, todas. O sea, las que nos causan dolor también, ¿verdad? Dice, tengamos gratitud. Y mediante ella, o sea, mediante esa gratitud, ¿cómo podemos retribuir al Señor? Sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. ¿Sí? El pueblo de Israel no tuvo temor, tuvo miedo de lo que veía y no lo quiso escuchar. No tuvo temor ni reverencia, que es lo que el Señor nos pide y nos exige a nosotros para ser salvos, ¿sí? Con temor y reverencia. Si nosotros tenemos temor y reverencia hacia Dios, vamos a caminar en una senda derecha porque no queremos torcernos, ¿sí? Porque queremos la salvación, queremos entrar a esta gracia y ciertamente no queremos entrar en la ira del Dios vivo. ¿Sí? Aprendemos a conocer a Dios, que es el mismo de ayer, de hoy, de siempre, y a conocer a nuestro Señor Jesucristo, que es la gracia que Dios nos da. Amén. Dice en el 29, porque nuestro Dios es fuego consumidor. El mismo de ayer, de hoy, de siempre. Amén. Ese es nuestro Dios. Ahora vamos a volver un poquitito para atrás, ese versículo que dije que íbamos a mirar. En el 15. Amén. 12:15. Dice, mirad bien, detenidamente. No sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios y que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos
sean contaminados, ¿sí? Entonces vamos a prestar atención a esta exhortación que el Señor nos dice, mirad bien, ¿sí? O sea, no te dice observa, no dice mira, encima le agrega bien, mirad bien, presta atención, porque es algo que está dentro de nosotros, ¿no? Si hay raíz de amargura, está dentro de nosotros. Entonces tenemos que mirar bien. Vamos a ir a Deuteronomio 29. Bendito el Señor, alabado sea su nombre. Deuteronomio 29. Precioso el Señor. ¿Está antes de Apocalipsis? Sí, y después de Génesis. Bendito el Señor. Deuteronomio 29. Bendito el Señor. Dice, pacto del Señor con Israel en Moab. Pacto, ¿no? Nosotros tenemos un pacto, nuevo pacto, pero este es un pacto. Y si bien este pacto era con Israel, Dios es el mismo. Entonces vamos a mirar detenidamente algunos detalles aquí. Dice, estas son las palabras del pacto que el Señor mandó a Moisés que celebrase con los hijos de Israel en la tierra de Moab, además del pacto que concertó con ellos en Horeb. Moisés pues llamó a todo Israel y les dijo, vosotros habéis visto todo lo que el Señor ha hecho delante de vuestros ojos en la tierra de Egipto, a Faraón y a todos sus siervos y a toda su tierra. O sea, ustedes vieron la grandeza del Señor, cómo los liberó, todo lo que hizo para liberarlos. Dice, dice en el 3, las grandes pruebas que vieron vuestros ojos, las señales y las grandes maravillas. Todo vio el pueblo de Israel, ¿verdad? Recordemos todo el proceso de las plagas, de las muertes, los primogénitos, todo lo que tuvo que suceder, lo que permitió el Señor, porque aún lo dice la palabra, no es que fue de casualidad. El Señor permitió para glorificarse y para aún mostrarle al pueblo quién era Él y que Él lo iba a sacar, amén. Dice en el 4, pero hasta hoy el Señor no os ha dado corazón para entender, ni ojos para ver, ni oídos para oír. ¿Qué? Lo otro lo habían visto, ¿sí? Y ahora, a partir del versículo 4, Moisés le iba a declarar cómo el Señor aún había estado con ellos en el desierto, en todo el proceso, y ellos lo único que hacían era quejarse, ¿verdad? Dice, pero hasta hoy el Señor no os ha dado corazón para entender, ni ojos para oír, ni oídos para oír. ¿Sí? O sea, hasta este momento, en este momento les voy a declarar, por si no se dieron cuenta, dice, y yo os he traído 40 años en el desierto, 40 años. Vuestros vestidos no se han envejecido sobre vosotros, ni vuestro calzado se ha envejecido sobre vuestro pie. El pueblo de Israel se quejaba por la carne, se quejaba por el agua, quería la cebolla, la papa, el boñato, todo lo que había dejado allá en Egipto. Y no estaba viendo la gloria del Señor. No tuvieron que hacerse ropa nueva, ni se les pusieron viejas las ropas. Les creció el calzado con sus pies 40 años. Y duraron, ¿no? 40 años, no dura un zapato, tendría que ser muy bueno. Pero ahí estaban ellos, dice, y yo os he traído 40 años en el desierto. Vuestros vestidos no se han envejecido sobre vosotros, ni vuestro calzado se ha envejecido sobre vuestro pie. Imagínense que el pueblo de Israel iba en el desierto. No había manera de poder tener cuidado de sus vestimentas caminaba en la arena. Y caminaban, ¿verdad? Y los zapatos estaban. Dice, y ni vuestro calzado se ha envejecido sobre vuestro pie. No caducó, no tuvieron que hacerse zapatos nuevos. El Señor los estaba sustentando. Hasta hoy, dice, les estoy hablando ahora lo que el Señor les ha dado para que pudieran ver, ¿no? Cómo el Señor los seguía sustentando. Y si el Señor cuidaba la ropa, no cuidaría que les faltara alimento, pero ahí estaba el pueblo quejándose, ¿verdad? Dice en el 6, no habéis comido pan, ni bebisteis vino, ni sidra, para que supierais que yo soy el Señor vuestro Dios, ¿sí? O sea, Él los sustentó con lo que Él quería, no con lo que ellos querían, ¿sí? Porque el pueblo le pidió agua, porque obviamente estaba muerto de sed, pero
Sí, deben de haber tenido oportunidad de pedir vino, sidra, otras cosas, ¿verdad? Él los trataba de mantener en santidad. Dice en el 7, y llegasteis a este lugar, y salieron Seón, rey de Hesbón, y Og, rey de Basán, delante de nosotros para pelear, y los derrotamos. ¿Sí? O sea, ciertamente por la mano de Dios, no porque ellos no hubieran tenido la victoria. Y tomamos su tierra y la dimos por heredad a Rubén y a Gad y a la media tribu de Manasés. ¿Sí? O sea, el Señor nos dio la victoria aún sobre los enemigos, le está diciendo. Observen todo lo que el Señor ha hecho en el proceso de los 40 años, ¿verdad? Entonces dice en el 9, guardaréis pues las palabras de este pacto y las pondréis por obra para que prosperéis en todo lo que hiciereis. ¿Cuál era el pacto de Dios con el pueblo de Israel en ese momento? O sea, a ver, te saqué de Egipto, viste todo lo que hice. Caminaste 40 años por el desierto, te sostuve, mantuve la ropa, el calzado, decidí lo que ibas a comer, lo que ibas a beber, derroté tus enemigos delante de ti, distribuyeron las tierras, ¿no? Pues dice que le dieron a Rubén, ¿no? Entonces, ¿qué les pide? Obediencia. ¿A qué? A su palabra. Guardaréis pues las palabras de este pacto y las pondréis por obra para que prosperéis en todo lo que hiciereis. Eso es lo único que el Señor les pedía al pueblo de Israel, que fueran obedientes y las pusieran por obra. El pacto, que mantuvieran la obediencia y la pusieran por obra. ¿Para qué? Encima le dice, ¿no? Porque podía decirle, séme obediente porque si no te mueres. No. Él les dice, y las pondréis por obra para que prosperéis en todo lo que hicieres. O sea, si eres obediente, vas a prosperar en todo lo que hicieres, le dice al pueblo de Israel, ¿verdad? Dice, vosotros todos estáis hoy en presencia del Señor vuestro Dios, los cabezas de vuestras tribus, vuestros ancianos y vuestros oficiales, todos los varones de Israel, vuestros niños, vuestras mujeres y tus extranjeros que habitan en medio de tu campamento, desde el que corta tu leña hasta el que saca tu agua. A todos extendía Dios este pacto, ¿no? Si fueres obediente y pones por obra, prosperarás, ¿no? A una tal que cortaba la leña y sacaba el agua. A todos. Dice en el 12, para que entres en el pacto del Señor tu Dios y en su juramento que el Señor tu Dios concierta hoy contigo, para confirmarte hoy como su pueblo y para que Él te sea a ti por Dios, de la manera que Él te ha dicho y como lo juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob. ¿Sí? O sea, ¿qué es lo único que pide Dios? Obediencia. ¿No? Para que entres en el pacto del Señor tu Dios y en su juramento que el Señor tu Dios concierta hoy contigo, para confirmarte hoy como su pueblo. ¿Somos pueblo de Dios? Sí, somos obedientes. Para confirmarte hoy como su pueblo y para que Él te sea a ti por Dios, de la manera que Él te ha dicho y como lo juró a tus padres Abraham, Isaac y Jacob. O sea, estaban todas las otras promesas, ¿no? Todo. Él no dejaba nada. O sea, si Dios dice, lo hace. Las promesas Él las cumple. Él es fiel y verdadero. No puede negarse a sí mismo. ¿Sí? ¿Es nuestro Dios? Somos obedientes. Si no somos obedientes, no es nuestro Dios. Muchos dicen que creen en Dios, pero no son obedientes. O sea, que no es su Dios. ¿Cuál es su Dios? En el culto pasado el Señor nos mostraba, ¿no? El Dios cuál era, el vientre, ¿no? El pueblo que hacía, comía, bebía, se levantaba a jugar, ¿no? Entonces tenemos que ver a qué somos obedientes, ¿no? Dice, y para que Él te sea a ti por Dios, de la manera que Él te ha dicho y como lo juró a tus padres Abraham, Isaac y Jacob. Mantenía todas sus promesas, amén. Y no solamente con vosotros hago yo este pacto y este juramento, no solamente con el pueblo de Israel, sino con los que están aquí presentes hoy con nosotros delante del Señor nuestro Dios y con los que no están aquí hoy con nosotros. ¿Estuvimos allí?
Pero este pacto de Dios también es con nosotros, ¿sí? Es sencillo, y es más, en el Nuevo Testamento lo habla y lo habla y lo habla y nos exhorta y nos llama la atención. Obediencia a su palabra. Obediencia a su palabra. Amén. Y con los que no están aquí. Porque vosotros sabéis cómo habitamos en la tierra de Egipto y cómo hemos pasado por en medio de las naciones por las cuales habéis pasado, y habéis visto sus abominaciones y sus ídolos de madera y piedra, de plata y oro que tienen consigo. ¿Sí? O sea, vieron todo. Fueron peregrinos, miraron, observaron, vieron los pueblos, la idolatría, todo. ¿Sí? Pero miren lo que dice en el 18. No sea que haya entre vosotros varón o mujer o familia o tribu cuyo corazón se aparte hoy del Señor nuestro Dios para ir a servir a los dioses de esas naciones. No sea que haya en medio de vosotros raíz que produzca hiel y ajenjo, raíz de amargura. ¿Sí? Raíz de amargura. Y ahí no le está diciendo que sea por un trauma de la niñez. No. Raíz de amargura por idolatría. Raíz de amargura porque las obras de las tinieblas no fueron infructuosas en ella, ¿no? Si las obras de las tinieblas dan fruto en nosotros, genera una raíz de amargura. Genera algo que nos mata por dentro, ¿verdad? Dice, no sea que haya entre vosotros varón o mujer o familia o tribu cuyo corazón se aparte hoy del Señor nuestro Dios para ir a servir a los dioses de esas naciones. No sea que haya en medio de vosotros raíz que produzca hiel y ajenjo. Y suceda que al oír las palabras de esta maldición, él se bendiga en su corazón diciendo, tendré paz, aunque ande en la dureza de mi corazón, a fin de que con la embriaguez quite la sed. No querrá el Señor perdonarlo, sino que entonces humeará la ira de Jehová, o sea, del Señor, y su celo sobre el tal hombre, y se asentará sobre él toda maldición escrita en este libro, y el Señor borrará su nombre de debajo del cielo. ¿Sí? El Señor nos habla ya en Apocalipsis, ¿no? Que no borren nuestro nombre del libro de la vida. ¿Sí? Y entonces acá dice, o sea, que no nos conformemos a nosotros mismos, dice. En el 19, prestemos atención. ¿Sí? Primero le llama la atención que no haya la raíz, ¿sí? Que produzca hiel y ajenjo al final del 18. Y en el 19 dice, y sucede, o sea, teniendo esa raíz de amargura ahí, ¿no? Y suceda que al oír las palabras de esta maldición, ¿cuál era la maldición? Porque era un pacto lo que estaba hablando el Señor. ¿Cuál es la maldición? Si nosotros leemos un poquito antes en el 28, nos habla de las consecuencias de la desobediencia. ¿Sí? Es una maldición tener una raíz de amargura. Es una maldición que nosotros mismos acarreamos ir en pos de otros dioses. Del vientre, de comer, de beber, de jugar, de distraernos, de contaminarnos. ¿Sí? Dice, y suceda que al oír las palabras de esta maldición, él se bendiga en su corazón diciendo, tendré paz, aunque ande en la dureza de mi corazón, a fin de que con la embriaguez quite la sed. O sea, tranquilo, ¿no? Como me palmeo el hombro y digo, tranquilo, sigue así, vas bien, ¿no? O sea, tienes más o menos todo, no te falta nada, sigue así. Pero ¿y después? ¿Qué estoy esperando? Esa es la dureza de mi corazón, amén. Dice, no querrá el Señor perdonarlo, sino que entonces humeará la ira del Señor y su celo sobre el tal hombre, y se asentará sobre él toda maldición escrita en este libro, y el Señor borrará su nombre de debajo del cielo. ¿Sí? Nosotros, cristianos, que realmente queremos la salvación, en ninguna manera podemos llegar en algún momento a golpearnos el hombro y decir, no, estás bien, sigue así. Porque tenemos el corazón endurecido, lo dice ahí, ¿verdad? Y aunque quizás sigamos viviendo 20, 30, 40 años más, Él no nos va a perdonar, ¿no? Lo dice clarito en hebreo, o sea, no perdonó a los que vieron todo aquello, no nos va a perdonar a nosotros, que tenemos el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo delante, amén. Pero vamos a mirar ahí en el 28,
un poquitito para atrás. Deuteronomio 28, que es lo que mencionábamos, ¿no? Que habla de la desobediencia. 28:15. En el 28:1 dice bendiciones de la obediencia, o sea que obviamente la obediencia nos trae bendiciones. Pero vamos a leer, ¿sí?, ahí las consecuencias, o sea, lo que provoca ser desobediente. Vamos a leer 3 versículos nada más. Vamos a leer el 15, dice: pero acontecerá, si no oyeres la voz del Señor tu Dios, para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos, que yo te intimido hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. ¿Sí? Vamos a dejarlo ahí. Vámonos al 28. Al 28, Deuteronomio. Dice: el Señor te herirá con locura, ceguera y turbación de espíritu. Y palparás a mediodía como palpa el ciego en la oscuridad, y no serás prosperado en tus caminos, y no serás sino oprimido y robado todos los días, y no habrá quien te salve. Muchas veces no tenemos entendimiento, ¿no? Y el Señor en Apocalipsis, el culto pasado, nos decía: tú no sabes que eres un pobre, desventurado, ciego, no me acuerdo el orden, pero lo dice, ¿sí? Desnudo. Y acá dice: el Señor, dice, te herirá con locura, ceguera y turbación de espíritu. ¿Qué nos trae la desobediencia? ¿Qué maldición más grande para nuestra vida que perder la paz de Cristo? Una ceguera espiritual en la cual pensamos que estamos bien porque nos palmeamos a nosotros mismos la espalda, el lomo y decimos: sí, así, ¿sí? O permitimos que el enemigo nos convenza de que estamos bien, ¿sí? Dice: Jehová, el Señor, te herirá con la úlcera de Egipto. Perdón, Jehová, nuestro Señor, te herirá con locura, dice en el 28. Ceguera y turbación de espíritu. Y palparás a mediodía como palpa el ciego en la oscuridad. O sea, tendremos todo por delante. Como el mismo pueblo de Israel había caminado 40 años y jamás se había dado cuenta, ni había prestado atención que sus vestiduras estaban intactas, ¿sí? Que su calzado no había envejecido, no se había roto, es más, había crecido. Porque en 40 años, capaz que salieron algunos adultos que mantuvieron el talle, pero también salió gente joven que perduró el zapato, creció con ellos, ¿verdad? Y ellos no habían visto eso. Y muchas veces nosotros, por nuestra desobediencia, ¿sí? Y acordémonos, desobediencia, y lo que hablamos de los pecados de omisión, desobediencia es no hacer. Muchas veces no poner por obra lo que el Señor nos enseña y nos habla es un pecado de omisión, no estamos haciendo. No es desobediente solamente el que hace aquello que el Señor dice que no, sino es desobediente el que no hace lo que el Señor dice que hay que hacer. Amén. Ahí estaba el pueblo de Israel y no se había dado cuenta de esas maravillas. Y aquí estamos nosotros muchas veces que no tenemos la reverencia suficiente para maravillarnos con las cosas que nos rodean, con lo que pasa en nuestra vida, con todo lo que el Señor nos da, ¿sí? Por eso el cristiano siempre tiene que estar gozoso, porque siempre tenemos cosas de que regocijarnos, tenemos cosas de que alegrarnos, ¿sí? Podemos decir: llegó la muerte a mi familia, pero tengo a Dios. Siempre tenemos algo por lo que glorificar al Señor, ¿sí? Siempre le vamos a encontrar el lado positivo porque Él mismo nos guía a eso, amén. Pero cuando rayamos en la desobediencia, en la omisión de no buscar eso, ¿sí? De brindarle al Señor sacrificios de alabanza. ¿Qué es sacrificio de alabanza? Cuando yo no puedo, no doy más, ¿qué hago? Alabo al Señor. ¿Qué hacían los discípulos cuando estaban golpeados, presos? Alababan al Señor. Sacrificaban, se esforzaban por alabarlo, porque sabían que ahí tenían la victoria, ¿sí? Aquí estaba el pueblo de Israel y dice: y palparás a mediodía como palpa el ciego en la oscuridad, ¿sí? El ciego, por más que haya luz, no ve. Y así está mucho pueblo de Dios dentro de la iglesia, ciego, no ve, anda a tientas, ¿sí? Y no serás prosperado en tus caminos, y no serás sino oprimido y robado todos los días.
Y no quiere decir que nos vayan a asaltar en la calle, sino que todos los días nos roban el gozo, todos los días nos roban la paz, todos los días nos roban porque nosotros no hacemos lo que tenemos que hacer. Dice, y no serás sino oprimido y robado todos los días y no habrá quien te salve. O sea, el Señor es fuego consumidor y no nos va a perdonar si nosotros no hacemos lo que tenemos que hacer, ¿sí? No ponemos por obra lo que vamos aprendiendo. Amén. Bendito el Señor. Vamos a leer de nuevo el 15, 28, Deuteronomio 28, 15. Dice, pero acontecerá, si no oyeres la voz del Señor tu Dios, para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Hay que prestar especial atención en esto, ¿sí? Porque el diablo es muy astuto y mucho pueblo está siendo atormentado por el diablo por inseguridad, por falta de fe. Dice, pero acontecerá si no oyeres la voz del Señor tu Dios para procurar cumplir, dice procurar cumplir todos sus mandamientos. Procurar es intentar. ¿Será que hay alguien que está realmente intentando cumplir todas las cosas, pero se contamina? El diablo te pone, sí, pero hoy no oraste tanto, hoy no hiciste esto, ¿viste? No le pediste perdón, no hiciste aquello, no hiciste lo otro. Y nosotros le damos lugar al diablo. Y nosotros estamos intentando, estamos procurando cumplir. Entonces no somos tan desobedientes. Nos está faltando ¿qué? Frenar las obras de las tinieblas. Le estamos dando lugar a las obras de las tinieblas que nos atormentan. Si yo estoy entendiendo lo que el Señor me habla y yo estoy procurando, no jugando, el Señor sabe si yo juego, si yo realmente quiero ser obediente, si yo realmente estoy tratando de poner por obra. Dice, procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. ¿Sí? No dejemos que el diablo nos mine de pensamientos negativos. Cada uno sabe cómo realmente está delante del Señor. Cada uno sabe hasta dónde es obediente y si es desobediente, ¿verdad? Ahora, si yo estoy, y lo dice acá, procurando con todo mi corazón cumplir todos los mandamientos y los estatutos, y yo no estoy haciendo acepción de esta palabra, no, esto sí, esto no, yo sé cómo estoy delante del Señor. Si yo estoy procurando, a mí el diablo no me puede venir a decir que yo soy desobediente, a menos que yo se lo permita. A mí el diablo no me puede venir a decir que yo esto o aquello, si yo sé que no es así. En el momento que yo por una milésima de segundo dejé que el diablo me hiciera dudar a mí, retrocedo, le abrí la puerta, tiró la semillita por la ventana y brotó esa raíz de amargura que no me deja ver, que no me deja avanzar, ¿sí? Porque él me acusa y me sigue acusando de que soy desobediente. ¿Y saben qué? Tiene razón, soy desobediente, pero no por lo que hago, sino por lo que no hice en el momento, porque no reprendí, porque no frené, soy desobediente. Ya que el diablo tiene razón, cuando nos acusa tiene razón, ¿sí? Pero él es el que mete la semilla, él es el que mete la mala semilla que hace brotar esa raíz de amargura que nos genera una inseguridad, una cosa que no, ¿verdad? El Señor nos exhortaba sobre una seguridad excesiva, ¿no? Pero cada uno sabe cómo estamos delante del Señor. Yo no puedo sentirme que soy salva. No, tengo que sentirme que tengo que pelear por mi salvación y que solo depende de la misericordia del Señor. Pero si yo sé que estoy tratando de hacer la voluntad del Señor, a mí el diablo no me puede venir a decir eso. Yo no lo voy a permitir o no tendría que permitirlo, ¿verdad? Vamos a mirar solamente para un ejemplo, para que veamos que nosotros en el camino tenemos que ser muy constantes y muy firmes, porque el diablo no va a venir una vez, ni va a venir dos, va a venir muchas hasta que nos haga caer, ¿sí? Vamos a mirar un ejemplo nada más, también en el Viejo Testamento. Vamos a ir a Génesis 39. Bendito el Señor. Nos vamos a ver a José.
Bendito el Señor. Alabado sea su nombre. José y la esposa de Potifar. Bendito el Señor. 39. Génesis 39. Ahí estaba José, ya lo habían vendido los hermanos, ¿verdad? Él estaba en Egipto. Dice ahí: llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá, o sea, lo compró como un esclavo. Dice: mas el Señor estaba con José, y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo, el egipcio. Y vio su amo que el Señor estaba con él, y que todo lo que él hacía, el Señor lo hacía prosperar en su mano. Bendición de la obediencia, lo acabamos de ver, ¿verdad? Hacía yo José gracia en sus ojos y le servía, y él le hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. Y aconteció que desde cuando le dio el cargo de su casa y de todo lo que tenía, el Señor bendijo la casa del egipcio a causa de José. Y la bendición del Señor estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo. Y dejó todo lo que tenía en mano de José, y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino el pan que comía. Y era José de hermoso semblante y bella presencia. ¿Sí? O sea, ahí estaba Potifar, le dio toda autoridad, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Dios estaba con él, o sea, Dios lo bendecía porque él era obediente. Aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo: duerme conmigo. Y él no quiso. Y dijo a la mujer de su amo: he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? ¿Sí? Ahí estaba la mujer de Potifar tentando a José, ¿verdad? José le dice toda la posición que tiene, pero que no faltaría contra Dios, ¿sí? Y la mujer ya no lo molestó más. No. Allí en el 10 dice: hablando ella a José cada día, ¿sí? Y no escuchándola a él para acostarse al lado de ella, para estar con ella. Aconteció que entró él un día en casa para hacer su oficio, y no había nadie de los de casa allí. Y ella lo asió por su ropa, diciendo: duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella y huyó y salió. ¿Sí? Al punto que llegó el dardo del enemigo, ¿no? Ella le habló clarito, le dijo: duerme conmigo. Cada día lo atormentaba, y no dice por cuánto tiempo, pero dice cada día, o sea que era algo que perseveraba, ¿no? Y José dijo: bueno, está bien. No, él permaneció firme, él no se contaminó con las tinieblas, él no participó de las obras de las tinieblas, fueron infructuosas, ¿sí? Y podemos decir: sí, bueno, pero ¿y después? Porque dice: aconteció que entró él un día en casa para hacer su oficio, y no había nadie de los de casa allí. Y ella lo asió por su ropa, diciendo: duerme conmigo. Aún lo quiso obligar. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella y huyó y salió. ¿Huyó de qué? De la contaminación. Huyó y salió, se fue, ¿sí? Perdiéndolo todo, hasta su ropa. Cuando vio ella que le había dejado su ropa en sus manos y había huido fuera, llamó a los de casa y les habló diciendo: mirad, nos ha traído un hebreo para que hiciese burla de nosotros. Vino él a mí para dormir conmigo, y yo di grandes voces. Y viendo que yo alzaba la voz y gritaba, dejó junto a mí su ropa y huyó y salió. Y ella puso junto a sí la ropa de José hasta que vino su señor en su casa. ¿Ven? Él era fiel a Dios. No dejó que las obras infructuosas, que eran cada día, no le dio lugar, permaneció frenando, ¿sí? Las obras de la tiniebla. Dice: entonces le habló ella las mismas palabras, diciendo: el siervo hebreo que nos trajiste vino a mí para deshonrarme.
Y cuando yo alcé mi voz y grité, él dejó su ropa junto a mí y huyó fuera. Y sucedió que cuando oyó el amo de José las palabras que su mujer le hablaba, diciendo, así me ha tratado tu siervo, se encendió su furor y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel donde estaban los presos del rey y estuvo allí en la cárcel. Pero el Señor estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Y el jefe de la cárcel entregó en mano de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Todo lo que se hacía allí, él lo hacía. No necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José, porque el Señor estaba con José y lo que él hacía, el Señor lo prosperaba. Vemos aquí que para José no fue fácil, ¿no? Cualquiera. Un hombre que es provocado, la mujer de Potifar debía ser obviamente hermosa, ¿verdad? Y lo asediaba, y no era un día, era cada día. Y él no cayó, se mantuvo firme. No sabemos por cuánto tiempo duró, pero él se mantuvo firme. Ahora, en el momento en que nosotros flaqueamos y dejamos entrar la contaminación, ahí pecamos. Y ahí el Señor deja de estar con nosotros. Porque el diablo nos está acusando y ¿saben qué? Tiene razón, porque caímos, ¿sí? Y no es caer con una mujer, ya lo tenemos claro, no es caer con un hombre, lo tenemos claro. Es darle entrada a la semillita, al dardo del enemigo, cada día, ¿verdad? Entonces yo lo freno un día, 2 días, 3 días, 4 días, 5 días, hasta que huyo. ¿Y cuándo es la huida? En el momento que digo, ¿sabes qué? Ya está. Ni siquiera tienen que venir estos pensamientos porque se terminó, lo vencí. Tengo otra prueba, voy a seguir con pruebas. Vamos a estar en la cárcel y el Señor va a estar con nosotros en la obediencia, ¿verdad? Pero nosotros tenemos que permanecer firmes y ser constantes. ¿En qué? En reprender, en rechazar, en bloquear toda la contaminación que venga a nuestras vidas. Entendámonos, ¿sí? No podemos desechar a quien nos habla, ¿no? No a mí, lo repito, al Señor que nos habla, ¿sí? Que no tiene por inocente al culpable. Y que está el pecado de acción, que muchos de nosotros ya no cometemos esos pecados de acción. La mayoría de nuestros pecados es de omisión, de cosas que no hacemos, de que no hacemos las cosas como tienen que ser, como sabemos, ¿sí? Y vamos a leer para que entre por nuestros ojos también. Santiago 4, bendito el Señor. Santiago 4, 17. Y ya vamos a dejar aquí. Bendito el Señor. ¿Sí? Dice, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. ¿Qué es lo bueno? Todo lo que el Señor nos enseña, eso es lo bueno, ¿sí? O sea que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado, ¿verdad? Entonces, si yo sé cómo tengo que orar, si yo sé cómo tengo que reprender, si yo sé qué es lo que sí o lo que no, y no lo hago, y lo dejo avanzar, y me justifico a mí mismo, estoy en pecado, no soy obediente, ¿verdad? Y muchas veces buscamos esa justificación a nosotros mismos, pero ya dejamos entrar la semillita. Entonces está en nosotros realmente poner el freno y hacer lo bueno. ¿Qué es lo bueno? Todo lo que el Señor nos enseña, ¿sí? Entonces pongámonos manos a la obra, a trabajar realmente. No busquemos las cosas que el diablo nos pone en la mente. Directamente no lo dejemos entrar. Frenemos los dardos del enemigo. Cada uno sabe hasta qué punto es la obediencia, ¿sí? Si el Señor me ha dicho que haga algo y yo no lo hago, soy desobediente. Si el Señor me ha dicho que yo no haga algo y yo lo hice, soy desobediente, ¿verdad? Pero a veces es más fácil darse cuenta de lo que yo hago y al Señor no le gusta que de lo que al Señor quiere que yo haga y yo no lo hago, ¿sí? Prestemos atención a eso y no dejemos que el diablo nos mine y nos destroce, robándonos las bendiciones de la obediencia, ¿sí? Amén. Vamos a hacer una oración. Bendito el Señor, alabado sea tu nombre, Padre. Señor, te damos gracias. Te rogamos, Padre, en el nombre de Jesús, mi Señor, que tú nos ayudes, Padre bendito, Dios de la gloria, a permanecer en obediencia, Señor. Te rogamos, Padre, que tú nos ayudes a entender esta palabra.
Señor, que sea ministrada por ti en nuestra mente, en nuestro corazón, Señor, para que podamos escudriñarnos, Padre bendito, en el nombre de Jesús, escudriñar nuestra vida, nuestro accionar, Padre Santo, en el nombre de Jesús, mi Señor. Glorifícate grandemente, Padre Santo, te lo rogamos y te lo pedimos, te lo suplicamos, Señor. Ayúdanos, Padre. En el día de hoy, Señor, tú nos has hablado como hablaste a tu pueblo de Israel. Hoy nos muestras, Señor. Entonces abre nuestros ojos, ayúdanos a ver, Señor, para que podamos poner por obra, Señor, para que no seamos desobedientes, Padre, para que no haya en nuestra vida esos pecados de omisión, esos pecados de no hacer cuál es tu santa voluntad, Padre. En el nombre de Jesús, mi Señor, sigue tratando con nosotros, Padre. Sálvanos, mi Señor, sálvanos, Padre, en tu amor y tu misericordia, Padre Santo, y glorifícate, bendice a todos nuestros hermanos, mi Señor, bendice, Padre Santo precioso, los cultos, mi Señor, que se llevan a cabo ahora en un ratito, Señor, en los otros anexos, Padre, y bendice a todos y cada uno de nuestros hermanos, mi Señor, y de las personas, Padre, que luego escucharán también tu preciosa palabra, Padre, en el nombre de Jesús, Señor, gracias te damos, Señor. Amén. Gloria a Dios.